¿Si ven ahí la pantalla? Sí, se Sí ve, se ve. profe. Bueno, nosotros habíamos trabajado en su momento en la construcción de esta cuenta, ¿no? De este resultado, de esta igualdad, ¿no? De esta equivalencia entre los activos, los gastos y las pérdidas, y el pasivo, el capital, los ingresos y las ganancias, ¿no? Eso es el punto de partida desde el cual nosotros habíamos empezado a discutir el armado y la imputación en el libro diario. Digo, habiendo hecho ese recorrido y partiendo un poco de la cuenta inicial, que es esta cuenta que es que el activo es igual al pasivo más al patrimonio, y digo, haciendo ese recorrido que hicimos de ver cómo era la estrategia de financiamiento de este local que estábamos tomando como caso testigo, creo que hoy podemos pensar esta ecuación desde otro lugar, ¿no? Con otra cabeza, con otro recorrido. Que fundamentalmente, digo, acá lo que estamos viendo es que necesariamente para poder financiar una determinada organización, en este caso una empresa, para poder llevar adelante gastos, para poder constituir y tener activos, necesitamos algún tipo de fondeo. Necesitamos algún tipo de estrategia para fondear eso que queremos llevar adelante. Digo, no hay posibilidad de tener pérdidas si uno no tiene algo que perder de alguna manera. No hay posibilidades de gastar si uno no tiene desde dónde gastar, y por supuesto no hay posibilidades de constituir o consolidar un conjunto de activos que me permitan a mi unidad de negocios salir a competir si no hay alguna estrategia de financiamiento. Entonces, de este lado de la ecuación, digo, tenemos, bueno, ¿cuáles son las distintas estrategias que puede tener una empresa o de dónde provienen ese financiamiento? ¿A qué voy con eso? Que, digo, más allá de que nosotros podamos resolver o no resolver la imputación en el libro diario, digo que para mí es algo que es importante, pero no es lo central, o más allá de que nosotros entendamos con claridad cómo funcionan los pasivos, los intereses adelantados y todo eso, me parece que lo más importante, por lo menos a mí me interesa, es que ustedes se lleven en la cabeza esta idea, ¿sí? Que no existe desarrollo competitivo o no existe posibilidad de constituir una unidad de negocios sin una estrategia de financiamiento. Y que esa estrategia de financiamiento puede tener distintas formas. Acá podemos hablar de un endeudamiento, de una estrategia de financiamiento con un crédito de un organismo como puede ser el Banco Nación, o digo, una estrategia de financiamiento compuesta por el aporte de los socios fundadores o socios futuros que se sumen, y una estrategia de financiamiento, por supuesto, más vinculada a el día a día, ¿no? Que sería esta parte de la ecuación, ¿no? Así, bueno, el día a día de mi unidad de negocios, los ingresos y las ganancias que yo voy teniendo son los que también van a fondear y van a darle, digo, un volumen a este ejercicio. Lo traigo porque me parece que cuando estábamos en este momento, en la unidad 3, y estábamos discutiendo un poco, estaba todo medio en el aire, y ahora creo que tenemos un poco más de espalda para poder entender qué quiere decir esta ecuación, y a dónde nos lleva, y cuáles son el tipo de problemas que nos pueden llegar a plantear. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, digo, hacia adelante de la materia? Es empezar a pensar este tipo de estrategias de financiamiento en una unidad organizativa superior, que es el Estado. Nosotros ahora vamos a cerrar un poco esto, vamos a hacer una discusión sobre los organismos de financiamiento, sobre el Banco Central, el Tesoro y demás, y vamos a pasar ya a discutir cuentas nacionales. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver esto, digo, pensado en una unidad organizativa muy grande, que es el Estado. Y me parece interesante que veamos que nosotros vamos a poder ver la conclusión matemática a la cual vamos a llegar después de imputar un ejercicio sencillo en el libro diario y en el libro mayor, es a la suma, digo, es una suma matemática que nos va a dar
una equivalencia, ¿no? La suma de los activos y los gastos y las pérdidas va a ser igual a la sumatoria de los pasivos, el capital, los resultados acumulados, los ingresos y las ganancias. Digo, nosotros lo vamos a comprobar que efectivamente esto funciona así, no solo en términos teóricos, como lo estoy planteando yo, sino también en términos matemáticos. Digo, esto tiene una expresión matemática que es un libro mayor que consolida estas cuentas patrimoniales de una determinada manera. ¿Qué es lo que nosotros habíamos trabajado? Digo, después de ver esto, habíamos trabajado los conceptos de pérdidas y ganancias, habíamos trabajado los conceptos de ingresos y de gastos, habíamos hecho una diferenciación, más allá de que entendíamos y teníamos clarísimo que matemáticamente funcionaban igual, ¿sí? Si ven a ustedes en el caso de la ecuación esta, suman de un lado los gastos y las pérdidas y suman del otro los ingresos y las ganancias. Digo, si nosotros quisiéramos hacer un reemplazo matemático, digo, nos daría lo mismo si denominamos a una pérdida la denominamos gasto o a un ingreso lo denominamos ganancias, matemáticamente nos debería dar exactamente lo mismo. Y habíamos trabajado en su momento esta diferenciación y esta apreciación conceptual de la diferencia entre los gastos y las pérdidas y las ganancias y los ingresos, porque nos interesaba darle un plus de calidad a la interpretación sobre lo que estaba pasando en la empresa. Digo, si, bueno, a ver, yo puedo pensar que una inversión como la que hacemos en el ejercicio de compra de acciones me puede dar una determinada ganancia o una determinada pérdida en determinada situación. Entonces, bueno, digo, ahí hicimos también un recorrido donde lo vimos y lo entendimos conceptualmente, acá en este momento de la materia, la clase 3, y después fuimos y vimos como algunos ejemplos concretos en los cuales podíamos considerar e imputar esto de una determinada manera, ¿no? Acá tenemos un esquema, digo, bueno, los cambios vinculados en la evaluación de los activos y pasivos de una empresa, y tenemos también, digo, la cuestión vinculada específicamente a esto de las ganancias y las pérdidas. Tenemos los ejemplos concretos, bueno, che, si yo tengo que pagar intereses, eso lo voy a considerar una pérdida, y si yo tengo que comprar mercadería, por ejemplo, vamos a considerar eso como el costo de las mercaderías vendidas, y eso va a ser un gasto. ¿Sí? Entonces uno es financiero y el otro está más vinculado a la actividad comercial concreta. Siguiendo un poco con lo que habíamos hecho, bueno, esto lo vimos en particular en la ejercitación, cómo imputamos en cada columna el debe y el haber. En su momento era una presentación que iba por este lado, después lo pudimos desarrollar matemáticamente. Lo mismo de este lado de la ecuación, cómo funcionan estos elementos. Y me interesaba volver, creo que lo tengo por acá, a el planteo que habíamos hecho en su momento sobre el conjunto de las cuentas. ¿Lo están viendo ahí? En su momento habíamos planteado las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas de los gastos, las cuentas del ingreso, y después fuimos viendo en concreto, en concreto, cuáles eran esas cuentas, ¿no? La cuenta caja, la cuenta rodados, la cuenta local, la cuenta inversiones, la cuenta corriente de la empresa, las deudas a largo o a corto plazo, los documentos a pagar. Acá tenemos lo que mencionaba recién, el costo de las mercaderías vendidas, el pago de los servicios, el pago de los alquileres. Las ventas, digo, el concepto de ventas también lo vimos específicamente en el ejercicio, y después tenemos como las denominaciones que fuimos generando nosotros. No hicimos todas, ¿no? Hicimos algunas, las que fuimos viendo. Vimos, por ejemplo, el caso de las acciones, lo vimos. Vimos el caso de los documentos a cobrar. Vimos el concepto de mercaderías. Bueno, el concepto de caja lo vimos. El concepto de cuenta corriente lo vimos.
Y bueno, en el caso de activos intangibles no lo incluimos, pero bueno, está y ustedes entienden lo que es. Hablamos del concepto de marca y demás, hablamos de este modelo, las franquicias, bueno, fuimos recorriendo algunos de esos temas. Lo que tiene que ver con los pasivos, lo mismo. Lo que tiene que ver con el patrimonio neto en particular no lo vimos, pero sí vimos la parte de capital, y vimos la parte de ingresos y la parte de gastos. Así que digo, traje esto un poco para volver a dónde habíamos partido, de dónde habíamos partido en su momento, que era de esta ecuación que vimos en la clase 3, y cuál fue el recorrido que hicimos para que ustedes vuelvan un poco atrás. Tuvimos matemática a fondo y libro diario estos últimos días. Bueno, veníamos de acá, ¿no? Veníamos de esta discusión sobre el financiamiento de una organización. No sé si hay algo de esto que quieran que charlemos o lo que sea, pero mi idea era eso, como introducir y decir, bueno, ahora vamos a cerrar, pero arrancamos acá. Arrancamos discutiendo este esquema de financiamiento. Lo que vamos a ver ahora es, en el libro y en el Excel que venimos trabajando, cómo consolidamos esta equivalencia. Cómo la consolidamos de manera de que yo la pueda ver y la pueda ir monitoreando. ¿Cómo la consolidamos? Bueno, generamos un registro adicional al libro diario, que se llama libro mayor, que lo que nos permite a nosotros es ver de manera agregada todas las imputaciones diarias que tiene una empresa. En este caso, nuestro libro diario es chiquito, porque son pocos días los que transcurren, pero lo podemos consolidar en un libro mayor de manera resumida. En una empresa mucho más grande, por supuesto, aquel que está conduciendo o liderando el negocio no mira el libro diario, sino que mira los datos agregados. ¿Cómo venimos? Digo, la pregunta es esa, ¿cómo venimos? ¿Cómo fue el último mes? ¿Cuánto nos impactó determinada decisión empresarial? Digo, vamos a ver números más grandes. Sí, nosotros necesitamos entender la micro, entender el esquema del libro diario para poder pensar lo demás, pero en una empresa, se mira o el libro mayor o se mira otro tipo de datos. Datos agregados que generan aquellos que producen la información. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ver un poco, ahí están viendo el Excel, entendería. ¿Sí? Chicos. Sí, sí. Sí, profe. Lo que vamos a ver un poco es esta otra parte que tiene que ver con la consolidación de todos los datos que fuimos volcando de día a día en el libro diario, cómo los vamos consolidando en el libro mayor. Antes de ver eso, me parece que lo que es interesante, acá yo lo tengo hecho de esta manera, lo pueden hacer en papel, es que al final de todo esto, yo tengo dos equivalencias, ¿no? Acá tengo una que es 6.950,50, no sé si está muy chiquito, un poco más grande. Y otra equivalencia que es 6.621,21. ¿Cuáles son las dos equivalencias que nosotros estamos viendo en el transcurso de lo que estamos haciendo? ¿Cuáles pueden ser esas dos equivalencias matemáticas? La suma del activo del debe con la suma del haber. Bien. Perfecto, Cristian. ¿Y la otra? Chicos. Bueno, la otra tiene que ver con lo que les acabo de mostrar, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta ecuación patrimonial que consolida los activos, los gastos y las pérdidas y los compensa con el financiamiento, con el pasivo, con el capital, los ingresos y las ganancias. ¿Sí? Tenemos las dos equivalencias. La que menciona Cristian, ¿sí? Que es a nivel agregado, es decir, bueno, a ver, veamos las dos columnas y agreguemos y veamos si eso nos cierra en esa imputación
que fuimos haciendo y veámoslo después a nivel cuentas patrimoniales. Veamos si efectivamente también cierra la imputación a nivel cuentas patrimoniales. Che, ¿me da esto? ¿O tengo algún tipo de diferencia que revisar? Entonces, por eso tenemos dos valores, ¿sí? Y tenemos dos equivalencias. Porque estamos buscando dos análisis distintos. Si lo ven así, yo se los muestro un poco más chiquito. Acá lo que yo estoy haciendo es, por un lado, acá está, perdón, es sumar toda la columna del debe, ¿sí? Toda la columna del debe acá. ¿La llegan a ver? ¿Sí? Sí. Sí. Y sumar del otro lado toda la columna del haber. Acá lo ven con los colorcitos del Excel, yo estoy yendo a buscar toda la columna entera del haber. Sin embargo, en la otra equivalencia, yo estoy yendo a buscar, ¿sí?, las pérdidas, los gastos y los activos de un lado, y estoy yendo a buscar, ¿sí?, el pasivo, el capital, los ingresos y las ganancias. Y matemáticamente me da. ¿Sí? Hoy matemáticamente lo revisé antes de la clase, me da. Pero lo importante es que conceptualmente, ¿qué es lo que estoy construyendo yo? Digo, eso es lo que me interesa en última instancia, cuál es el dato que estoy tratando de construir yo. Decir, bueno, a ver, ¿de dónde salió todo esto que permitió que esta empresa por lo menos viviera un mes? ¿No? Bueno, esta empresa vivió un mes, en ese mes de dónde más o menos fue saliendo todo eso. ¿Y la diferencia, dónde está la diferencia? Viste que te dan dos resultados, o sea, te da obviamente las equivalencias te dan, pero una equivalencia distinta a la otra equivalencia. ¿Dónde está la diferencia? No, estoy haciendo comparaciones distintas. Digo, en una estoy haciendo una selección de cuentas patrimoniales y en la otra estoy barriendo entero dos columnas. Digo. En una ¿Y lo no que tendría busco, que darme igual si es el mismo periodo? No, entiendo que no. No necesariamente. Lo que sí hago acá arriba, que es lo que ustedes lo podemos ir viendo, es consolidar. ¿Sí? Consolido en una sumatoria la cuenta del activo, consolido la cuenta del pasivo, perdón. Consolido la cuenta del pasivo de los dos lados, del lado del debe y del haber, ahora lo vamos a ver, eso tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, de los intereses adelantados como una cuenta que arrastra el pasivo. Consolido el capital, consolido los ingresos, consolido los gastos, consolido las ganancias y consolido las pérdidas. ¿Sí? Entonces tenemos como un pequeño escalamiento, digo, escalamos la información. Teníamos un registro diario de este lado, ¿sí? Teníamos un registro diario, cada movimiento, cada cosita que pasa en la empresa la anoto, cada movimiento lo anoto, ta. Después voy a un nivel de agregación mayor, o sea, consolido datos, ¿sí? Genero datos agregados a nivel cuenta patrimonial, me traigo, che, ¿qué pasó con todo lo que tiene que ver con la cuenta del activo local? Me traigo, construyo un dato, que es este que está acá, 1735. Construyo un dato en relación a la caja, construyo un dato en relación a la cuenta corriente, construyo un dato en relación a las mercaderías. Bueno, consolido. Después voy a otro nivel de agregación, o sea, voy a un nivel superior de agregación de datos, que es, bueno, ¿cuánto me da y cuál es la situación del activo de la empresa? ¿Sí? Es un dato más agregado, ya es el tercer nivel, si quieren, de este recorrido que estamos haciendo. Y después tengo un dato general que me permite analizar todo y ver toda la situación de esta unidad de negocios, que es el que les mostraba yo más abajo.
Digo, tengo un dato, una equivalencia que está acá consolidada. ¿Sí? Eso, digo, es más que nada para entender de qué se trata esto de construir, digo, planillas de cálculo, construir datos agregados, construir inteligencia de negocios, digo, es eso, es partir de registros muy, muy chiquititos, digo, como puede ser esto de tener un registro del minuto a minuto de la empresa para tener un dato más agregado que podría ser el de la cuenta patrimonial, ¿sí? Para después ver un dato que nos dé alguna información sobre la situación general de la empresa. Eso fue lo que está y cuál es la lógica de este esquema de trabajo. Esto también tiene como su forma de pensarlo después en las estadísticas, que vamos a ver más adelante. Digo, uno puede tener información sobre, si quieren, datos sobre cada uno de los hogares de la Argentina, y después se hará una pregunta macro sobre cuál es la situación de la pobreza en Argentina. Bueno, y va a ir saltando, digo, de datos muy chiquititos a datos más grandes. Eso es algo que hace al ejercicio de la economía, tanto a nivel empresarial, como a nivel estatal, como a nivel general. Así que ese Profe, sería como un punto. Sí, Matías. tengo dos consultas. La primera, cuando nosotros tengamos que hacer el libro mayor, ¿también nos tiene que dar dos resultados como le está dando a usted en este caso? Sí, yo lo que les voy a pedir es que corroboren la equivalencia. Eso es lo que les voy a pedir. Que Claro, muestren perfecto. que pudieron corroborar la equivalencia. Ese es el Listo, genial. objetivo. Y la otra consulta es la siguiente. Digamos, a usted le dio dos resultados. ¿Qué es lo que no sumó en el segundo resultado, digamos, en la segunda equivalencia? ¿Qué es lo que no sumé? Claro, porque una le dio, no llegó a ver acá el número, pero le dio más Sí. que la segunda. Lo que yo hice fue cruzar. O sea, en una estoy sumando un lugar de la ecuación que vimos recién, que sería este. ¿Sí? En una estoy sumando los activos, los gastos y las pérdidas, Claro, listo. y en la otra estoy sumando toda la columna del debe y toda la columna del haber. Listo, listo, perfecto, ahora sí. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cómo vamos a hacer cada una de las sumas. Perfecto, A ver acá. muchas gracias. No, de nada. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser que el libro mayor también se haga cuenta por cuenta? Cuenta, ¿cómo sería cuenta por cuenta? Acá tengo cuenta por cuenta, ¿eh? Tengo Por local, ejemplo, rodado, caja. el libro mayor, claro, de local, porque yo lo vi diferente y ahora no lo entendía mucho, por eso. Pero después usted suma todo el activo. El activo está acá arriba. No sé si lo llegas a ver, donde estoy parado con el círculo rojo. 5.180. Entonces usted agarra las cuentas del activo Y y la después sumo. las suma. Sí. Claro, porque yo hacía cuenta por cuenta, por ejemplo, el libro mayor de la cuenta caja, de la cuenta mercaderías y así por separado. No, acá lo consolido en la cuenta patrimonial, el elemento patrimonial activo. Acá lo que hace es la cuenta mayor del activo, la cuenta mayor del pasivo, la cuenta mayor del capital, de los así, porque lo que dice la compañera es verdad, muchos lo habíamos visto así, que hacer el mayor era hacer el mayor de cuenta por cuenta. Acá, o sea, a este Hacer el nivel. mayor de local, hacer el mayor de rodados, hacer el mayor de caja, hacer el mayor de cuenta corriente, y acá lo que estamos viendo es que hacemos el mayor de activo directamente, donde obviamente tanto las cuentas del activo, el mayor de pasivo y el mayor de capital, ingresos y demás. Exacto. Claro, que sería lo mismo pero agrupado. Claro, sí. Exacto, consolidado, como dice, claro. Consolidado, sí. Lo que quiero que veamos un poquito es un poco cuál es la lógica de la construcción, digo, de estos números, para los que hay algunos de ustedes que capaz que lo vieron, ya lo tienen como más claro, algunos compañeros capaz que no tanto, es un poco cómo llego a estos números, ¿no? Digo, acá yo identifico todas las cuentas que fui trabajando, ¿no?
Yo lo que puedo hacer acá es, primero es hacer el trabajo a nivel libro diario, cerrar el libro diario, terminar el libro diario, y después mirar ahí y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las cuentas patrimoniales que yo fui trabajando? Y las voy anotando al costado. Bueno, la cuenta caja, la cuenta local, la cuenta rodados, la cuenta mercaderías. Voy anotando todas las cuentas en un costado. Y lo mismo después voy mirando, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las cuentas del pasivo que trabajé en el ejercicio? Bueno, las voy consolidando. Y después empiezo, cuando tengo armado ese esquema, digo, tengo todas las cuentas listadas, si quieren se los marco como podría ser, digo, tengo todas las cuentas listadas, empiezo a trabajar con los números, ¿no? Digo, voy a buscar los valores. Y ahí empiezo una por una a ver, che, ¿qué pasó con el local en el libro diario? Bueno, ¿qué pasó con el local en el libro diario? Ustedes que hicieron el ejercicio. ¿Cuáles son las dos cosas que pasaron con el local? Chicos. Da. Mati. Hay que ver, bueno. Puede ser que tuvo una depreciación Bueno. el local porque Claro, al principio depreciación. vale 1.750 y al final vale 1.735. Claro, perfecto, Patricia. Es esa la respuesta. Digo, ¿qué pasó con el local? Bueno, yo registré en mi libro diario un local por un monto determinado, que me permitió consolidar e iniciar ese negocio. Pasó el tiempo, ese local se depreció, perdió valor. ¿Sí? Concretamente es eso lo que pasó, tal cual lo dijo Patricia. Lo buscamos, ahí, no sé si ven en la pantalla, lo buscamos en el libro diario y decimos, che, mirá, partimos de un dato que era 1750, que era lo que había estado evaluado ese local el día 1, y vemos que en determinado momento, que es en los últimos días, el local se depreció, hicimos un cálculo y se depreció 15. ¿Sí? Si yo sigo avanzando en el ejercicio del libro diario, meses y meses y meses y meses, esta cuenta que está acá arriba, que es de 1735, probablemente cada vez el local ese valga menos. Va a ir restando mes a mes lo que se va a ir depreciando ese local. En algún punto, lo que nos va a ir quedando, ¿cuál es el dato que nos va a ir quedando acá en el libro mayor a medida que pasa el tiempo, en relación al local y en relación a los rodados? ¿Cómo se llama ese concepto? Profe, ¿es el valor residual lo que nos queda? Impecable. ¿Sí? Ahí, Sofía, le damos un punto a Sofía, porque exactamente ese es el concepto, ¿no? Digo, el valor residual que va quedando de un activo determinado que va sufriendo una depreciación a lo largo del tiempo. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en el libro de Edo se nos perdía un poco. Bueno, acá vemos consolidado. Vamos a ver que la foto de este activo, el día 1, es 1750. Bueno, pasa el tiempo y yo le voy a ir restando a ese activo la depreciación, ¿no? Acá, estoy bien, resto. 1735. ¿Qué es el 1735? Valor residual, como dijo Sofía. Lo mismo va a pasar con el rodado, digo. En el rodado pasa lo mismo, claro. Exactamente. Teníamos un valor inicial de ese activo que era 750, pasó un mes, se depreció, no importa si es depreciación lineal o la que sea, pero sabemos que vale menos. Bueno, buscamos ese dato, acá está, lo encontramos en la columna E, y en la fila 57 está la depreciación, que es 6. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Qué hicimos profe. nosotros? Trabajamos
¿sí? En este caso lo que estamos haciendo es, el activo, ¿sí? Dijimos, nosotros siempre lo vimos que sube por el debe, por ese lado del libro, y acá lo consolidamos, los dos movimientos, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con el incremento del activo como la disminución del activo, lo consolidamos en una misma columna, que es la columna del debe, porque en esa columna es la cual se mueven los activos, ¿sí? No hacemos, o sea, ustedes podrían hacer de vuelta, replicar la lógica que tienen en el libro diario, digo, y ir de un lado al otro, ¿sí? Y restando. Generar una tercer columna adicional acá, que les dé como, bueno, el resultado de alguna manera de ese activo. Yo acá lo hago de manera consolidada, digo, lo cierro. ¿Sí? Le descuento a ese activo, ¿sí? Las disminuciones del activo que juegan en la columna del haber, ya se las descuento directamente acá en la columna del debe. ¿Eso se entiende? Chicos. Sí, ¿y por qué no, Sí, profe. no hizo eso en el pasivo? Porque en el pasivo veo que tengo 330 del lado del debe y 690 del lado del haber. ¿Por qué no consolidar ahí digamos, por ejemplo, serían unos 360 del haber y listo? Porque tenemos estos elementos que vimos la clase pasada que tienen que ver con descuentos del pasivo, ¿sí? Que son estos que hablamos de intereses adelantados, ¿sí? Entonces los trabajamos como si trabajaran matemáticamente como si fueran un activo, ¿no? Ahora llegamos a ese punto y lo vemos, pero está buena la pregunta, Cristian, porque de alguna manera para reflejar esto que se llama como una cuenta asociada, que tiene un comportamiento particular, diferente a todo el resto de las cuentas, que es adelantarnos información sobre lo que va a venir, lo trabajamos en una columna distinta y con una lógica distinta. Fíjate que el resto de las cuentas, acá me faltó una negrita, las trabajo del lado, ¿sí? Del libro que corresponde. Digo, si es una cuenta que sube por el haber, la trabajo del lado del haber, y si es una cuenta que sube por el debe, la trabajo del lado del debe. Excepto esta del pasivo, que tiene este concepto de estos pasivos que podemos decir que se comportan como un activo. Hasta que no pase el tiempo y esos intereses no imputen, no me restan, ¿sí? No son pasivos. Por eso los tengo del otro lado. Lo que podemos ver, ahora se va a cortar, es capaz uno de las cuentas patrimoniales de acá del activo que más se va a mover va a ser la de caja, ¿no? Ahí vamos a tener un flujo, digo, esto que se me da, cash flow, constantemente. Digo, ¿cuál es el flujo de caja? Diario, esto se pueden hacer cierres, digo, se hace cierre diario porque es algo que se controla y se sigue constantemente, por lo cual acá vamos a tener, digo, en este punto vamos a tener un movimiento mucho mayor al que tenemos en los otros dos activos como local y rodados, digo, nos interesa ver todo el día la caja, ¿sí? Es lo que está vivo ahí en nuestro negocio, digo, porque hay entradas, porque hay salida, porque fondeo una parte importante de ahí. Lo mismo pasa con la cuenta corriente, digo, la cuenta corriente del banco, y a medida que pasa el tiempo, cada vez uno directamente ya empieza a manejar todo desde el teléfono, maneja todo desde la computadora, se reduce cada vez más el uso de papel, de efectivo en papel, Mercado Pago, digo, todo fluye por el lado de lo que sería la cuenta corriente. Ahí en esa cuenta corriente, no sé cómo será hoy, digo, pero entiendo que hay muchas empresas que hoy directamente no existe la cuenta corriente del banco, sino que directamente la cuenta de Mercado Pago. Digo, lo que importa es cuál es el saldo de Mercado Pago en mi negocio. Digo, porque todo gira o directamente funciona a través de ese esquema. Pero sí sabemos que la cuenta esa va a tener un flujo mucho más importante que el que tiene la cuenta de local, la cuenta de rodados, y después del modelo de negocios va a tener más flujo y más movimiento de la cuenta corriente o la cuenta de Mercado Pago que la cuenta caja. ¿Estamos? ¿Hasta ahora nos siguen? Bueno, ¿qué es lo que fui haciendo yo
si lo miramos concretamente, fui imputando, fíjense que es mucho más largo, fui imputando, sumando y restando, depende de lo que estaba pasando, ¿no? El activo caja crecía, se consolidaba a partir del aporte que hacían los socios, después pagaba desde la caja, entonces resto, después vuelve a entrar plata a la caja porque vendí, entonces sumo, vuelvo a gastar, entonces resto, ¿sí? Tiene un ida y vuelta, si se fijan, acá hay positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Capaz que lo que tiene de bueno acá en el caso del Excel es que nos permite ver eso, ¿no? Digo, cómo hay imputación, resta, todo el tiempo, está moviéndose. Lo mismo pasa con la cuenta corriente. Todo el tiempo la estamos trabajando. Lo mismo es, digo, si nosotros entramos al home banking, veríamos algo similar, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida.